En consecuencia, se acaban las conversaciones, dice la lapidaria carta de respuesta de Sergio Fajardo y compañía después de la declaración de Rodolfo Hernández, diciendo que fue por cortesía, pero que no llegaron a un acuerdo. Eso oficializa el divorcio o la fractura, la posibilidad de unión que había entre el grupo de Fajardo y la campaña de Rodolfo Hernández. Doctor Fajardo, buenos días. Buenos días, Néstor, un gusto saludarlos. Doctor Fajardo, ¿lo sorprendió la declaración en medio de un partido de fútbol de Rodolfo Hernández diciendo que no, mil gracias? Sí, claro que me sorprendió, pero además los términos, porque él decía que era un tema de cortesía y que no, muchas gracias, y eso no se corresponde con lo que nosotros habíamos conversado, sí, y por supuesto, pues, es sorpresivo. Y explico qué era lo que habíamos conversado, para que quede claro, para que no pongamos tanta chisme que yo veo por ahí, tantas cosas, palabras que ponen en la boca de uno que no son. Y es muy sencillo. Rodolfo Hernández me llamó a mí el domingo de las elecciones, me llamó y me dijo que quería conversar conmigo, que cuando subiera a Bogotá quería sentarse a conversar conmigo. Nosotros en la coalición el lunes nos reunimos, dimos por terminada la coalición, cada quien iba a tomar el camino que considerara correcto o que quisiera tomar, y así hicimos. Y el Rodolfo Hernández subió, como es la expresión que él utiliza, subir a Bogotá el jueves, y ahí nos reunimos 4 personas que dijimos, bueno, conversemos con Rodolfo Hernández a ver de qué se trata y qué se puede hablar con él en términos de lo que está ocurriendo en esta segunda vuelta. Y nos reunimos Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya, Jorge Robledo y yo, y Rodolfo Hernández estaba con su asesor, Ángel Becasino, sí, y lo acompañaba un hijo, no me acuerdo cuál es el nombre del hijo. Nos sentamos en mi apartamento en Bogotá, nos sentamos a hablar, a discutir acerca de la campaña, miramos unos temas que él ha tocado, que nosotros tenemos discrepancias o observaciones, conversamos amablemente sobre todo esto, salimos a dar una declaración ahí afuera, cerca de la entrada de mi casa, en la que dijimos pues que nos pusimos a conversar, que íbamos a mirar, que nosotros íbamos a elaborar un documento reflexionando acerca de lo que él había puesto, porque él había puesto el lunes, hace una semana puso una serie de tweets, 20 tweets, donde precisaba algunas de sus posiciones, y eso fue lo que nosotros hicimos. Nos sentamos, miramos, hicimos un documento, pensamos, le pusimos el título, esto es un borrador para discusión, se lo entregamos a Ángel Becasino y él después salió a decir ese tipo de cosas. Es decir, no era una cortesía en el sentido de que era por amabilidad que conversaba conmigo, con nosotros, y nosotros presentamos lo que nos habíamos comprometido. Él actuó de esa manera, salió a decir públicamente que no, gracias, pues por supuesto suena descortés, ahí sí es descortés, de acuerdo a lo que nosotros habíamos conversado, y se terminan las conversaciones porque no hay pues nada para conversar, por supuesto, sí. Y ya, eso es todo. Doctor Fajardo, usted le intentó, ¿qué es lo que sugiere la declaración de respuesta de Rodolfo Hernández este fin de semana? ¿Le intentó imponer su programa de gobierno a Rodolfo Hernández? Porque él sugiere diciendo, es que el que gané fui yo, no ganó Sergio Fajardo. Primera observación, Néstor, nunca en la vida yo he pretendido decir que yo gané algo. He sido respetuoso siempre de los resultados. No pretendo ni he pretendido que el hecho de haber sacado 4% de una votación que para unas personas es objeto de burla, yo nunca he pretendido que con 4% esté negociando. Usted ya me conoce a mí, ¿cierto? Y no tiene que conocerme todo el mundo, pero yo no fui a negociar porque tengo unos votos, a cambio de estos votos usted debe hacer esto o aquello. Nosotros nos sentamos a conversar y a reflexionar en el sentido que yo estoy diciendo. Yo no negocié nada, yo no pretendí ponerle nada a nadie porque nunca lo hago, no lo hago por principio. Yo creo en la discusión, en razonar en conjunto, mirar qué se puede hacer o no se puede hacer. Esa ha sido mi forma de actuar, y igualmente aquí, yo nunca pretendí decirle a él nada que tenía que hacer, porque yo decía, está escrito el documento, es un documento para discutir y sobre eso podíamos discutir, y no se dio esa discusión. Y repito, no fue una cortesía, fue descortés, aparte de esa manera, porque habíamos conversado en términos privados acerca de esa forma, y ya, pero yo nunca le impuse nada a él, ni le pretendí. Yo leo que dicen por ahí que estaba pidiendo unos puestos, pues jamás
en la vida le he pedido un puesto a nadie, ni le estaba pidiendo puesto a él, ni ninguna de las personas que estaban a mi alrededor, delante de mí, jamás han pedido un puesto. Era una discusión seria en términos políticos. Eso es todo lo que yo hice y eso es lo que he hecho y no tengo, ni me da pena y he sido cortés. De hecho, pues a mí muchas veces me critican y me dicen, a ustedes le va la mano en ingenio y en cortés, en confiar con las personas, en ser respetuoso. Y digo, pues así nos fuimos. Prefiero, pues así es como he actuado y eso es, conmigo sabe que es transparente y no hay ninguna carta oculta por detrás para jugar. Y por supuesto entiendo que esto da motivo para una cantidad de interpretaciones, de frases, etcétera. Pero es lo que te estoy contando, Néstor, a ustedes y a la audiencia de Blue, es exactamente lo que pasó. Doctor Fajardo, esto ya quedó en el pasado, ya quedó descartada esa posibilidad de un acuerdo entre Rodolfo Hernández y este sector de lo que quedó de la Centro Esperanza. ¿Qué viene para el futuro? ¿Van a seguir unidos? Hablo de lo que algunos ya llaman cuatrillizos, o cada uno va a tomar decisiones por aparte. Cada quien toma sus decisiones, cada quien decidirá de acuerdo al grupo político o a las personas con quienes comparte la política, tomará las decisiones sobre qué quieren hacer. Ese es el camino y no hay ningún problema. Esa va a ser la ruta. Nos reunimos 3 veces esta semana para tratar de responder juiciosamente. Repito, yo no quiero hacer un espectáculo político, ni salir a lucirme yo, ni ganar ningunos réditos en medio de una conversación. Ese no es el punto. Cada quien decidirá qué hace y tendrá sus razones y seguimos siendo amigos y la vida continúa. Pero es decir, la reunión prevista para hoy de usted, doctor Fajardo, con Carlos Amaya, con Jorge Robledo y con Juan Fernando Cristo, ¿se mantiene para buscar qué hacer a futuro o ya decidieron que cada uno toma decisiones por su cuenta? Ricardo, esas son las cosas que a mí me sorprenden. Yo no tenía ninguna reunión prevista para hoy. O sea, yo no entiendo. A mí me hablan, yo cada que leo las cosas digo, pero ¿a qué horas? ¿Quién dijo esto en una reunión? Yo estuve en la reunión y como ustedes saben, yo tomo nota, pongo atención a todo lo que se está diciendo y digo, esto no lo ha dicho nadie. Después me dicen una cantidad de cosas y digo, pero ¿de dónde salen todo este tipo de afirmaciones? Yo no tenía ninguna reunión prevista para hoy. Nosotros nos reunimos anoche por Zoom a las 7 de la noche y cada quien va a tomar las decisiones que considere correctas desde su perspectiva política. No hay ninguna reunión para hoy, yo no tenía ninguna reunión programada para hoy y por eso les digo, esto es... Eso me parece que entonces la reunión no es para hoy, la reunión fue anoche y ya tomaron la decisión, doctor Fajardo, cada uno toma la decisión individualmente. Claro que sí, Néstor, así de claro. ¿Y usted qué decisión individual va a tomar? Pues yo sigo revisando lo que he estado pensando, que pasa por una reflexión personal y la conversación con personas con las que he compartido, con las que comparto, y sobre eso pues actuaré, ¿sí? Eso es lo que yo voy a hacer. Pero ¿qué opciones? Además por escrito cada texto. Hay 3 opciones. ¿Qué opciones hay? Yo no voy a... Mire, yo le digo una para que quede titular ahí en Blue. Sí. Yo por Gustavo Petro no voto. Ok. Pero y estoy escribiendo un texto y le doy más información. Sí, señor. Y yo estoy escribiendo un texto que dice ¿por qué no voto por Gustavo Petro? O sea, lo voy a poner por escrito. Okay. Y también le voy a dar más información. Me han llamado muchas personas del pacto histórico, personas que yo no conozco, pues que conozco sus nombres, personas que pues yo tengo una buena impresión de ellas en la distancia y me han conversado conmigo, he conversado con muy poquitos, muy poco, y yo les he dicho que yo por Gustavo Petro no voy a votar. Pero lo voy a dejar por escrito, con todo el juicio, con todo el rigor, y eso es lo que yo voy a hacer, y ahí vamos avanzando, todavía queda tiempo para la elección. Doctor Fajardo, ¿y anoche en la reunión que tuvieron, cada uno dijo para dónde iba o todavía no? No, cada uno está decidiendo para dónde va, cada uno pues tiene un grupo de personas, un grupo de político con el que interactúa y va a conversar con su grupo y pues en eso quedamos y ahí vamos. Eso le estoy diciendo. En el caso mío, yo como se lo acabo de decir, yo por Gustavo Petro no voto. Su decisión, doctor Fajardo. Ahora ya veremos qué pasa y sigo trabajando, sigo organizando las ideas, las cosas y ya. Si no no tiene es mucho misterio todo esto. Si no es Gustavo Petro, ¿usted todavía contempla la posibilidad de votar por Rodolfo Hernández? Hay 2 alternativas que quedan.
Con Rodolfo Hernández no hay ningún tipo de conversación, ni va a haber ningún tipo de conversación. Sí, Sí, eso está claro, y ya expliqué las razones, sí, de y acuerdo. pues suficiente ilustración. Y ya, pues vamos a ver qué pasa. Tengo que reflexionar y lo pongo además por escrito para que no dé lugar a interpretaciones diferentes o alguna cosa. Lo estoy haciendo Sí. con todo el juicio Pero, y bien. doctor Fajardo, pero frente al tema de Rodolfo Hernández, ¿queda cerrada la posibilidad de que usted lo apoye? ¿O así él haya dado este Ya dije, portazo, no hay ningún y haya tipo sido de... no hay cortés, ningún... ¿usted No. podría apoyarlo eventualmente o eso queda descartado? Yo también? dije, no, yo no he dicho, son 3 opciones las que tenemos las personas que vamos a votar. Otras personas ni siquiera van a votar. El señor Gustavo Petro, el voto en blanco o el señor Rodolfo Hernández. Yo ya dije que por Gustavo Petro no voy a votar y lo estoy escribiendo. Y por Rodolfo Estoy Hernández escribiéndolo. todavía no lo ha Y escrito. todavía, yo con Rodolfo Hernández no hay ni habrá ningún tipo de conversación. Eso está clarísimo. Y entonces, pues yo voy a escribir lo que... la decisión que tome la voy a escribir y la voy a justificar con toda la tranquilidad y voy a conversar con personas, etcétera. Esa es la situación. Y lo voy a hacer con toda la seriedad, sin ningún tipo de preocupación distinta, a hacerlo con rigor, con seriedad. Y pues a quien le pueda interesar lo leerá y lo haré con todo el respeto Doctor para las Fajardo. personas que me han acompañado a mí, con las que han votado por mí, y ahí lo voy a poner. Hay Ya. una opción diferente que usted no ha mencionado, se la pregunto. No votar en estas elecciones e irse a ver ballenas. ¿Esa la ha contemplado? Néstor, te voy a hacer una precisión con respecto al tema de las ballenas, que es una pregunta, pues por supuesto, oportuna y es una pregunta de moda en estos tiempos. Sí, y voy a refrescar un poco la memoria, y la memoria dice así: 4 años atrás, cuando yo saqué cerca del 24%, ¿sí? Después de sacar el 24%, de discutir en el seno de la coalición en la que yo estaba en ese momento, que llamamos la Coalición Colombia, con Claudia López, Jorge Robledo y otro grupo de personas pues que participábamos en esa discusión, con Antanas Mocus, por ejemplo, Iván Marulanda, otras personas que estaban allí. Sí. Decidimos que cada quien iba a tomar la decisión que quisiera, ¿sí? Y yo tomé una decisión que fue votar en blanco. Y no solamente votar en blanco, sino que además lo escribí. Escribí por qué. Yo creo que a mucha gente se le olvida por qué es lo que yo escribí en su momento. Y después de escribir que iba a votar en blanco, me tomé un descanso de 3 días para ver ballenas, que es una expresión pues que es oportuna y que la trae esa colación en este momento. Sí. Y después de ver las ballenas, sí, que no las vi, volví, regresé y voté en blanco. Entonces no es la opción, el que no quiera votar, pues lo vota, por supuesto. Pero yo voté en blanco y después de escribir y decir por qué votaba en blanco. Y aquí estoy en este proceso, hablando por todos lados, explicando las posiciones, jugando limpio como he jugado siempre y seguiré jugando, con transparencia como he jugado siempre y seguiré jugando, respetuoso de todas las opiniones y todas las observaciones como he hecho siempre y seguiré haciendo. Y ya les expliqué. Entonces, lo de las ballenas en este caso no aplica, y no aplica porque la vez pasada yo sí voté y voté en blanco. Vale, entonces, doctor Fajardo, como usted me sugiere un titular, ¿por qué no va a votar por Petro? Es una decisión. Que va a votar es otra decisión, ¿cierto? Yo voy a votar, sí, yo voy a votar, claro que sí. Va a votar. Entonces quedan 2 opciones, voto en blanco o voto por Rodolfo Hernández. Muy bien, sí señor. Creo recordar que usted me había dicho en algún momento, en alguna entrevista aquí, que usted ya no consideraba votar el voto en blanco, volver a votar en blanco. Yo nunca he dicho eso, Néstor. ¿No? Ok. Yo creo que ahí sí, de pronto me estás confundiendo con otro candidato, pues ha habido tantos candidatos, imagínate, con 20 y pico que había hace como 6 meses. Le pregunto, pero yo no. Porque por eso me parece mejor aclararlo, lo tenía ahí como en las nubes. Las opciones son o votar por Rodolfo Hernández o votar en blanco. Sí, señor. Si yo me aventuro, doctor Fajardo, aquí con usted y digo lo siguiente, usted me dice cómo le parece mi hipótesis. Carlos pues Amaya, no le voy a decir, pero adelante, haga la hipótesis del público, pero yo no le voy a contestar por quién voy a votar o cómo voy a votar. Yo hago la hipótesis. hipótesis y usted me dice si le suena. Carlos Amaya va para donde Rodolfo Hernández. Responde Carlos Amaya. Jorge Enrique Robledo va para donde Rodolfo Hernández.
Juan Fernando Responde Cristo. Jorge Enrique Robledo. Juan Fernando Cristo va para donde Gustavo Petro. Responde Juan Fernando Cristo, y nunca he pretendido responder por ninguno de ellos, por ninguno he respondido, y nunca he contado un chisme ni he sacado ninguna influencia de lo que conversamos en privado, porque yo he sido respetuoso, siempre. En todo caso, pues cada uno responderá. Me falta solo Fajardo. Sí. Yo creo que usted va a votar por Rodolfo Hernández. Creo. Me parece verlo inclinado, pero usted me dice si yo estoy equivocado. No es Néstor Morales. Sergio Fajardo va a responder, como ha dicho a través de toda esta entrevista. Yo voy a responder por escrito. El primer escrito es porque no voto por Gustavo Petro. Okay. Sí. ¿Y ya? ¿Hay tiempos para esas respuestas, doctor Fajardo? Antes del 19. Sí. Y planea un segundo documento diciendo ¿por qué si voto Claro. por fulanito de tal? Yo escribiré el documento que explique Okay. por qué voy a votar. Eso es todo lo que yo le puedo adelantar. Okay. Y bien, Quedo pendiente, doctor Sergio, de los dos documentos. sí señor, con mucho gusto. Listo. ¿El de Gustavo Lo Petro comparto con ustedes. sale hoy? Estoy escribiendo cuando lo tenga escrito, que yo esté contento con lo que tengo escrito, y lo hago público, claro. Vale. Vamos a estar muy pendientes, doctor Sergio Fajardo. Pero quiero hacerle una pregunta y se la hago con todo respeto. Hola, Paola. Federico Sí, claro, como Gutiérrez. siempre. Sí, muy buenos días, doctor Fajardo. Federico Gracias. Gutiérrez, con Buenos días. más de 5 millones de votos, se adhirió el primer día a Rodolfo Hernández sin pedirle nada a cambio, sin exigirle nada en contraprestación. Usted con 885.000 votos, es decir, menos de una quinta parte de los votos de Fico, se puso a pedirle a Rodolfo Hernández un acuerdo programático. ¿Qué le hace pensar a usted que cada voto suyo vale más que 6 de Fico como para haberle hecho exigencias como las que vimos en los últimos días? Paola, voy a responder despacio. Primero, yo no le he hecho exigencias a nadie. Yo no entiendo, debe ser que yo explico mal, pero vuelvo a explicarlo. Nos sentamos, él me dijo que quería conversar conmigo y nos sentamos a conversar en mi apartamento. Y discutimos y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a hacer unas observaciones acerca de su programa. Yo no le he hecho ninguna exigencia. Además, Paola, yo no pretendo competir con Fico Gutiérrez, que tiene 5 millones o los billones de votos que tenga. Los votos que yo obtuve, además nunca digo que son mis votos, que son míos, que yo tengo para decirle a una persona cuando me la encuentre, yo tengo 800, ¿cuánto fue que saqué de acuerdo a que no tengo el número exacto? 885.000. Sí. Sí. Y yo nunca salgo a la calle ni en privado ni en público, así yo tengo 885.000, o cuando yo fui gobernador de Antioquia saqué cerca de 1 millón, o en la elección pasada saqué 4.600.000, yo nunca en mi vida he dicho eso en ninguna parte, y jamás lo diría ni con Rodolfo Hernández ni con ninguna persona. Entonces yo no pretendo estar imponiendo ni pretendiendo que porque yo sé que estos votos tengan algún valor o no tengo ningún valor. De hecho, el valor me lo dan ustedes cuando me están entrevistando. Yo he sido serio, respetuoso y no estoy compitiendo con Fico Gutiérrez, que tiene muchísimos votos, de acuerdo al criterio que está señalando, pero no negocio con votos, no he hecho ningún tipo de exigencia. Lo único que he hecho es, si nos vamos a conversar, la conversación está en el terreno en el que yo estoy haciendo política, que son unas propuestas y una forma de hacer la política. Eso es todo. Está claro, yo no tengo, yo quisiera saber si está claro, porque cuando escucho la pregunta me queda la duda que yo estoy haciendo una cosa que no estoy haciendo, y por supuesto que no, y ya. Sergio Fajardo esta mañana hablando un poquito de política y hablando del futuro de esa coalición Centro Esperanza, creo que ahora sí oficial y definitivamente disuelta. Doctor Fajardo, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y bueno, siempre un gusto conversar con ustedes. Gracias. Feliz semana. Chao. Es momento de volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora creemos en el progreso del país. Por eso hemos construido el sorter más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte. Y lo peor, Felipe, es que los dos pierden. Sí. Porque pierde Sergio Fajardo la posibilidad, yo no sé si vaya a terminar votando por Rodolfo Hernández, la posibilidad de influir, que era lo que quería en el programa de gobierno, y pierde Rodolfo Hernández de tener un grupo valioso políticamente
Pierden también, me parece, Felipe, los electores de Rodolfo Hernández, porque en esos 27 puntos había, por ejemplo, reforma tributaria, que no es conveniente bajar el IVA. Había temas de fondo, que no es necesario el estado de conmoción interior para luchar contra la corrupción. Había temas de garantías institucionales que yo creo que le servían, Felipe, a todo el mundo. Así que este es un rompimiento.